Hola amigos, este es un video que creo que tuve que hacer desde hace mucho tiempo o ser uno de los primeros videos. Sin embargo, no me había sentado a ver todo lo que había pasado realmente, a recordarlo. Tengo dos carpetas de este tamaño de todo esto que he pasado durante estos últimos años por el lupus, desde el 2017 que empecé con los primeros síntomas hasta ahorita la fecha. Sin embargo, quiero contarles en este video cómo es que me diagnosticaron con lupus, ya que el diagnóstico tardó 3 años y medio en llegar. Para mucha gente suele ser igual o hasta más tiempo. Ya cuando llegas al diagnóstico es porque algo grave te ha pasado y es cuando empiezan a sospechar de esta enfermedad. Espero que a alguien le pueda ayudar esta historia, espero que se puedan sentir identificados si alguien está en la misma situación, y empecemos con el video. Bueno, todo empezó a mediados del 2017. Yo empiezo a hacer ejercicio, empezó a cambiar mis hábitos de alimentación, quería alimentarme más sanamente y empezó a ir al gimnasio, empiezo a bajar de peso y llegó de 58 kilos que yo pesaba y mido unos 63 a 51 kilos. Mi mamá me dice, ¿qué tal si no vamos con una nutrióloga para que te cheque, para que veamos qué tal estás? Y pues para ver si podemos hacer unos ajustes en tu alimentación. Yo acepto, vamos con la nutrióloga y me pone una dieta para que yo pueda subir un poco de peso, pero suba músculo, ¿no? El punto es que no funciona la dieta, sigo bajando de peso a pesar de que yo estaba comiendo más. La nutrióloga me da otra dieta para que coma más cosas y pueda subir de peso porque ya estaba bajando a 47 kilos. Sin embargo, no se detiene ahí. Voy con otra nutrióloga porque bajo a 45 kilos y ella me receta Ensure para poder subir de peso y no subo de peso, sigo bajando. Para este punto empecé a tener problemas gastrointestinales, ya pasando el 2017, en el 2018 empiezo a estar un poco mal, sobre todo de la parte gastrointestinal. Vamos con una gastroenteróloga entonces para que revise. Es cuando primero me hacen análisis de sangre y salen bien, y ella me dice que debo dejar de hacer cualquier tipo de ejercicio y me pone una dieta de 3.500 calorías para que suba yo de peso. En marzo del 2018 sigo bajando de peso a 41 kilos y es cuando voy con otro gastroenterólogo para que me pueda ayudar, ya que la anterior gastroenteróloga me decía que me quería internar en una clínica para ver todo lo que comía. Empezaron a sospechar de algún trastorno alimenticio, cosa que yo no tenía porque estaba en tratamiento psiquiátrico. Desde que tengo 14 años fui diagnosticada con ansiedad y desde ahí empecé a tomar medicamento. Me ayudó muchísimo y el psiquiatra también había descartado cualquier trastorno alimenticio. Sin embargo, la gastroenteróloga sospechaba de eso, que me quería internar en una clínica para ver todo lo que ingería, que no vomitara. Mis papás dicen, no, esto es demasiado caro. El psiquiatra pues dice que no existe, no hay una necesidad. Voy con otro gastroenterólogo y me da un medicamento que se llama Salofalk y de ahí empiezo a subir de peso. Este medicamento ayuda a los síntomas de malabsorción y de 41 kilos 800 voy subiendo a 43, a 45 kilos. Para este entonces la verdad es que yo me sentía mal con mi físico, me sentía un poco cansada. Empecé a dejar de ir a la escuela, estaba en mi último año de preparatoria. Empiezan a ver la situación, mi mamá habla con la escuela y dice que a veces tengo que faltar. Luego yo hacía las tareas, mi mamá iba por todo lo que tenía que hacer y yo lo hacía en la casa. Un día que iba a la semana o 2 días que iba a la semana a la escuela de 5, entregaba todo, lo adelantaba y me perdonaron la verdad todas las faltas que tuve porque falté más del 20% en el año, que era lo que teníamos permitido para pasarlo. En un momento mis papás pensaron que yo ya no iba a pasar el último año de preparatoria, estaba bien si lo perdía, y obviamente la universidad no estaba considerada dentro de mis planes. Una maestra me dijo que hiciera el examen de admisión y que consiguiera una beca. Me motivó a que hiciera eso, lo realicé. La verdad no tenía ni la menor idea de qué quería estudiar. Me decidí por relaciones internacionales porque me gusta viajar, porque me gustan los países, porque me gusta la cultura, e ingresé a la universidad. Sin embargo, me di cuenta en ese entonces, en agosto del 2018, que no me encantaba. Empecé a ver que yo tenía una preocupación por sacar 9, por sacar 10 y sabía que algo estaba mal. Le empecé a contar a mi psiquiatra y me dijeron que nada más eran pensamientos rumiantes. Sabía que había algo más. Empezaba a sospechar que yo tenía trastorno obsesivo compulsivo, además de la ansiedad. En enero del 2019 pesó ya 47 kilos. No es tan saludable todavía. Estaba en un índice de masa corporal muy bajo,
pero ya no estaba en 41 kilos. Y en 20 de febrero del 2019 sigo subiendo de peso y llego a mi máximo peso, que eran 50 kilos en ese entonces. El 15 de abril del 2019 me realizan una cirugía de las muelas del juicio. Y ahí es cuando otra vez me empiezo a sentir mal y cuando empiezo a bajar de peso, a pesar de que no la pasé muy mal con las muelas del juicio y empecé a comer rápidamente, volviera a surgir, que en este caso ya lo sabemos y fue un brote de lupus ocasionado por la cirugía. En marzo del 2019 llegó a pesar 45 kilos de nuevo, entonces veo a un internista para que vea todo en conjunto de lo que tenía. Perdón si estoy viendo para abajo y leyendo un poco, pero no quiero que ninguno de los síntomas se me pase. El internista me empieza a ver, empiezan a hacer otra vez análisis y todo sale bien. Realmente nada más es la baja de peso y varios síntomas que tengo. Para mayo yo tenía síntomas, la pérdida de peso, tenía temperatura baja, tenía frío, tenía estreñimiento, tenía distensión abdominal, tenía rash cutáneo, insomnio, ansiedad, estreñimiento, enuresis nocturna y retención urinaria, que en un momento hizo que llegara al hospital para que me pusieran una sonda urinaria. Regresando un poquito, yo dejé la universidad en el 2019 para enfocarme a estudiar sobrecargo de aviación. Ahí pesaba 47 kilos. En agosto del 2019 ingreso a trabajar en Volaris. Ahí me diagnostican que tengo bradicardia, entre tanto lo de los estudios que me hacen para poder admitirme como sobrecargo. Me mandan con un cardiólogo. Él dice que pues tengo bradicardia simplemente porque estoy un poquito más delgada y me aceptan. Sin embargo, yo me empiezo a sentir muy cansada en octubre porque no aguanto los cambios de horario, no aguanto la demanda física y decido regresarme. En el 2019, también a finales, en diciembre, me diagnostican con trastorno obsesivo compulsivo y la verdad era algo que yo ya sabía que tenía. El psiquiatra me dijo que mis pensamientos ya eran demasiado rutinarios, que yo pensaba que las cosas iban a acabar, el mundo me iba a pasar algo, me empezaba a sentir muy mal, me medican para eso, me dan terapia para el trastorno y empiezo a mejorar un poco en ese momento. Mi distensión abdominal era demasiada, en serio, a veces me decían que parecía yo embarazada, era pandemia, no me podían meter a ningún hospital porque aunque el internista quería también para empezarme a hacer análisis y tenía que ingresar a un hospital público, él decía esto es algo bastante grave porque tiene muchos síntomas, tanto neurológicos o físicos, pues hay que internarla, pero hay que internarla en un hospital público. Pensaron en meterme en nutrición aquí en la Ciudad de México, todo era dedicado a la pandemia y si no era, y era muy peligroso, entonces meterme en otro hospital privado, uno es muy costoso y otro porque me podía contagiar y aunque no sabían qué tenía, era peligroso. En mayo del 2020 fue cuando tuve mi pérdida de peso en un mes más drástica, de 41 kilos. Empecé a bajar a 38 kilos y de ahí a 35 y de ahí a 34,700, que fue mi peso menor. Otra vez les digo, yo mido 1,63, era un palo, era muy delgada. No quisiera ponerles fotos aquí, pero no tengo fotos, no me tomaba fotos de ninguna manera. Mi mamá tiene algunas fotos de lo que es el rash cutáneo, de la distensión abdominal, pero realmente yo no tengo fotos, no me gustaba cómo veía, me sentía muy mal. Empecé con el cansancio, cambié en noviembre de psiquiatra, me dan otro medicamento y se empiezan a desatar crisis de epilepsia, crisis convulsivas, crisis emotivas, crisis de ausencia y me hacen otros exámenes de sangre el internista y ahí es cuando sale que ya todo está mal. Obviamente tenía desnutrición severa desde que empecé a bajar de peso y llegué a 45 kilos, 41 kilos, ya para 35 kilos yo ya estaba en desnutrición total, a pesar de que mis análisis de sangre salían bien. Después de noviembre y de las crisis de epilepsia es cuando las cosas salen mal en los estudios. Tengo pancitopenia, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas muy bajas. Las plaquetas cada semana seguían bajando. Mi mamá contacta a un oncólogo que es su amigo y él nos empieza a explicar, nos empieza a guiar. Realmente si no fuera por él, no sé qué hubiera pasado. Nos dice que tenemos que ir de urgencias con él, que él nos puede ayudar. Empiezan a pensar que o tenía cáncer o tenía un problema en la médula ósea o podría ser una enfermedad autoinmune. Deciden hacerme un aspirado de la médula ósea, marcadores tumorales y exámenes para enfermedad autoinmune, que en ese caso, como yo tenía varios síntomas, la que más se adecuaba o la que más era para el diagnóstico era lupus. El aspirado de la médula ósea sale bien, sale nada más que glóbulos blancos, glóbulos
glóbulos rojos y plaquetas se estaban destruyendo en un proceso después porque mi médula sí los generaba, los marcadores tumorales AL negativos. El cáncer se sospechaba porque yo tengo un familiar directo que tuvo cáncer y que falleció. Era importante descartar y pues ya, me hicieron los análisis de enfermedad autoinmune, los anticuerpos antinucleares, salen positivos. Este examen ya me lo había hecho el primer gastro que me mandó el Salofalc, que para ese entonces me hizo subir de peso a 50 kilos, pero habían salido negativos porque él sospechaba de una enfermedad gastrointestinal autoinmune, también por eso que no absorbía bien los nutrientes, porque me habían mandado a hacer un estudio en el que yo me tenía que tomar unas pastillitas y al otro día regresar al laboratorio para ver cuántas había expulsado y ver cómo estaba mi tránsito intestinal, si lento o qué era, dónde estaban las pastillitas que me había tomado. Eran 9 pastillitas y las 9 estaban en mi cuerpo, no había expulsado ninguna. Y ahí fue cuando dijeron, esta niña tiene un sistema gastrointestinal súper lento. Y también me hicieron una colonoscopia donde vieron que había cierto daño en la parte de mi intestino grueso, y había ciertos parches de heridas y todo lo que eran las vellosidades que ayudan a recolectar los nutrientes estaban aplanados. No existían y era por eso que yo comía y no subía de peso. También llegué a tener otros síntomas como dolor de articulaciones, sangrados nasales. Ese fue también un detonante, algo que llamó mucho la atención porque a mí me llegó a salir sangre durante 1 hora, 2 horas. No se paraba la sangre, pero era obviamente porque tenía las plaquetas bajas. Me salieron petequias en las piernas. Tenía insomnio, tenía hipersensibilidad a la luz, tenía mucho dolor muscular, ardor en los ojos, sudores nocturnos, que hasta la fecha sigo teniendo sudores nocturnos. Todas mis hormonas están desbalanceadas, náuseas, dolor de espalda. Ahí fue también en agosto del 2020 cuando empecé a tener muchos síntomas y por eso en diciembre llegaron al diagnóstico, sobre todo por esta pancitopenia que fue la que más llamó la atención. Después de que me diagnosticaron con lupus ya por un reumatólogo y que es uno de los máximos reumatólogos aquí en México, nos dio una cita de urgencias porque es imposible sacar cita con él, siempre está muy ocupado. Me iban a dar metilprednisolona ciertos ciclos para que yo subiera las plaquetas, tenían que subirlas urgentemente porque si yo tenía 80 de plaquetas cuando normalmente son 150 para algunos laboratorios, 160, es que si llegaba a bajar un poco más a 60, me tenían que hacer una transfusión sanguínea o me tenían que mantener en completo reposo o hasta hospitalizarme porque era muy peligroso que yo estuviera por la vida ahí como si nada. Pero antes de meterme la metilprednisolona tenían que hacerme exámenes de tuberculosis, ya que si yo tenía tuberculosis podían activarla con los corticosteroides. Teníamos que esperar a que salieran los exámenes de tuberculosis, que más o menos tardan 2 semanas y media. En ese momento todos estábamos desesperados y salen negativos. Entonces en Navidad del 2020, literal, me conectan 3 días seguidos, 24, 25 y 26, aquí en mi casa. Consigo las cosas para que me empiecen a meter todo vía la vena. Fue difícil conseguir a una persona que pudiera venir en esas fechas a mi casa y que supiera conectarme, porque lo intentamos con una enfermera y no salió bien. Entonces ya conseguimos otro amigo que estaba estudiando para medicina y él sabía hacerlo. Eso nos ayudó muchísimo. Esa es mi historia con el lupus. El año 2021 se dan cuenta a finales que soy muy resistente a los medicamentos conservadores. Me deciden meter ciclofosfamida, yo me empiezo a sentir muy mal. La verdad es que es un tratamiento bastante rudo. Al final es una quimioterapia, es lo mismo que se usa para el cáncer, y deciden en el 2022 darme el rituximab, que es ahorita el tratamiento aparte de mis pastillas que llevo, y de ahí me ha ayudado mucho. He empezado a subir de peso, de repente me estanco, me lograron sacar de los 35 kilos a 42 kilos, ahí estuve bastante tiempo, después a los 45 kilos, después a los 47 kilos, después a los 50 kilos y ahorita estoy rondando un peso de entre 53, 54, casi estoy llegando al peso en el que estaba antes de bajar en el 2017, que pesaba 58. Mi mamá y mi papá dicen que me veo un poco más delgada de lo que según ellos peso. La verdad es que muchas veces estoy inflamada, retengo líquidos, amanezco hinchada y tal vez es por lo mismo. No hay como que tengo un peso estable, de repente me estanco, de repente bajo, de repente subo. Eso sí, bajo con mucha facilidad. Pero bueno, esa es mi historia de cómo me diagnosticaron el lupus. La verdad es
que también mi relación, sobre todo con mi papá, se desgastó muchísimo porque él siempre pensó que era la alimentación y que cambiando mi alimentación podía yo subir de peso, cosa que no sucedió ni con nutriólogas ni con gastroenterólogos. Dañó bastante cuando empecé a tener las crisis convulsivas. Me volvía también un poco agresiva, empezaba a desconocer a las personas, desconocía a mi mamá, desconocía a mi papá, los llegué a golpear, tenía crisis de ausencia, me llegué a salir de mi casa, me llegué a perder. Fue bastante, fue difícil. La relación con mi papá ha mejorado muchísimo. La verdad es que es difícil que a veces también acepten tus papás la enfermedad. Mi mamá siempre estaba a mi lado y ella supo que había algo más. Las mamás siempre saben que hay algo que no encaja y que no nada más era la alimentación, y ya después con todos los síntomas pues pudieron llegar a un diagnóstico. Sé de mucha gente que llega ya cuando el riñón está muy dañado, cuando hay gente que he conocido que hasta le han dado infartos cerebrales, se han salvado de milagro y después encuentran que es el lupus. Espero que les haya gustado este video contando mi historia. Nos vemos en la próxima. Espero puedan suscribirse para yo seguir haciendo este tipo de videos. Este es un video muy emotivo. Tuve que leer un poco para recordar todas las cosas que me han pasado, cosas no lindas, la verdad. Les tengo que confesar que no tampoco recuerdo mucho esa época. Son como cosas que tal vez tu cerebro intenta protegerse y dice, las voy a eliminar. Recuerdo ciertas cosas, recuerdo que perdí mucha masa muscular cuando perdí peso, claramente me sentía muy débil y toda esa Karen energética con fuerzas deportista se fue. Aún no logro recuperarla del todo. Me duelen mucho mis articulaciones, a veces no puedo tocar el piano, muchas veces no puedo tocar el piano. Dejé muchas cosas que me gustaban, dejé de estar socialmente activa, no quería ver a nadie, me encerraba, me ponía a leer en una esquina de la escuela y no quería que nadie me hablara. Pues sí, eso es lo que les quería contar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por este video y bye, los quiero mucho.